Dios les bendiga en esta nueva oportunidad que podemos encontrarnos para compartir la palabra del Señor. La verdad que es hermoso el tiempo en que tenemos para poder hablar acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Y la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas, fortaleza para nuestro espíritu, para nuestras almas. Y vamos a compartir hoy un tema particular que tiene que ver con un enemigo silencioso. Hay muchos enemigos silenciosos, no es el único. Hay algunos quizás más conocidos, otros menos conocidos, pero vamos a hablar de uno que la mayoría de nosotros conocemos bastante bien, que es el desánimo. Así que vamos primero que nada, vamos a tomarnos un tiempo para orar, para hablar con Dios, para decirle al Señor que Él nos hable, que Él nos ministre, que su Espíritu Santo pueda estar obrando en nuestras vidas y que Dios pueda fortalecernos, porque necesitamos sobre todas las cosas la fortaleza y la ayuda de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia, reconocemos tu poder, tu misericordia, tu gracia. Te pedimos ahora que tú estés bendiciendo cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada persona que se encuentra, Dios, escuchando, mirando, cada persona que ahora necesita una palabra tuya, Padre. Necesita que tú le hables, necesita que tú renueves sus fuerzas, necesita que tú renueves su fe. Te pido en el nombre de Jesús en este momento que la presencia de tu Espíritu Santo esté ministrando en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Padre, que tu gloria pueda llenar el ambiente, pueda llenar cada lugar con tu presencia, porque sabemos, Señor, que si tu presencia no está, Señor, nada tiene valor o nada tiene sentido. Es tu presencia, Dios, la que le da sentido a todo lo que hacemos. Te damos la gloria y te damos la honra. Reconocemos, Padre, tu poder, reconocemos tu grandeza, Señor, y que tu presencia está con nosotros en este momento. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Sabe que la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, desde el versículo 1 al 21, narra la historia de el desánimo del profeta Elías. Pero vamos a leer principalmente un versículo que es el 4 y luego vamos a desarrollar lo que sería el texto. Y dice la palabra: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta es una de las cosas asombrosas del ministerio de Elías. Pero sabe, Santiago dice en el capítulo 5 de su libro, en el versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que cada uno de nosotros podría tener las fallas, los defectos, los problemas, las dificultades que el gran profeta Elías. Que muchas veces nosotros llegamos a ponerlo en una posición ideal, ¿no? En una posición de un superhéroe, de un profeta tan impresionante, tan grande, que pareciera que no tenía ninguna falla o ningún defecto. Pero el capítulo 19 nos va narrando algunos de los problemas de Elías. Cuando los discípulos se encontraban en el medio del mar de Galilea, en medio de la tormenta, y el Señor Jesús viene caminando sobre las aguas, lo que el Señor les dice a los discípulos es: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué les dice esto? Porque el desánimo había ganado sus corazones en medio de la dificultad, en medio del problema. Y es en medio de los problemas muchas veces cuando aparece el desánimo, pero a veces no solamente en medio de los problemas, sino después de tener grandes victorias, después de grandes batallas, después de grandes triunfos, a veces sucede que el desánimo quiere ganar nuestro corazón. El desánimo siempre está al acecho de cada ser humano. Todos los seres humanos lo han pasado alguna vez. Algunos no puede afectarlos mucho tiempo, es como que tienen naturalmente esa fortaleza para levantarse y seguir avanzando sin importar las circunstancias. A veces tiene que ver el temperamento, el carácter, pero no siempre. Muchas veces aún las personas con el carácter más firme, más fuerte, han sido derrotadas también por el desánimo. Ahora, a la mayoría de nosotros nos toca a aquellos que tal vez somos desconocidos,
les toca a aquellos que son muy conocidos, que tienen grandes éxitos, que tienen un gran reconocimiento. Pero sí, todos han pasado alguna vez por esta situación de desánimo. Y creo que si los que estamos reunidos, o ustedes que están reunidos en algún lugar, pueden mirarse y pueden reconocer que sí, el desánimo alguna vez ha tocado a sus puertas. A veces caemos en el error de pensar de que este mal afecta a algunas personas que tienen problemas y dificultades, pero a veces no es a las personas con problemas o dificultades solamente que les afecta. Es un enemigo que afecta a miles y que no hace diferencia, pues a cada cual, digamos que le busca la vuelta para ver si puede influenciarlo, producir algún daño. Elías era un hombre extraordinario, era valiente, se encontraba en el punto culminante de su ministerio. Si nosotros leemos el capítulo 18 de Primera de Reyes, lo vemos a Elías en la cumbre del monte Carmelo, parado frente al altar, orando a Dios, desciende fuego del cielo, hay un gran avivamiento, la gente se vuelve contra los profetas de Elías y de Baal y de Acera, se produce una revolución espiritual. Sin embargo, después de toda esta situación, después de que pasaron 3 años y medio sin lluvia, y Elías ora a Dios y viene la lluvia, cuando parecía que estaba todo maravilloso, cuando parecía que Elías estaba en la cúspide, cuando parecía que el reconocimiento, que todo el esfuerzo por el que tanto había batallado y peleado ahora daba su fruto, viene el desánimo a golpear su puerta. Cuando una mujer, cuando la reina Jezabel lo amenaza de muerte, y Elías huye al desierto y comienza a escapar. Digamos que el desánimo logró con Elías lo que nadie había logrado. Elías no temía a los ejércitos de Acab, Elías no temía a los falsos profetas, Elías no le temía a las circunstancias, pero cuando el desánimo comenzó a trabajar, una amenaza hizo tanto efecto en él que él, viendo el peligro, se levantó y huyó para salvar su vida. ¿Qué es lo que pasa con Elías? En primer lugar, teme a una amenaza. La había sufrido muchas veces. ¿Cuántas veces habrían amenazado a Elías o se habrían enfrentado a tremendos peligros? Pero esta vez tiene temor de una amenaza. En segundo lugar, lo que hace es huir para salvar su vida. Durante años Dios lo guardó, lo protegió y él confió en la protección de Dios sin ningún problema. De repente ahora él piensa que escapando va a salvar su vida. En tercer lugar, deja a su criado en el camino. Busca, digamos, la soledad, la autoconmiseración, se abandona, está solo en el desierto. Es lo que hace una persona habitualmente también cuando se desanima. Ve el peligro, se concentra en el peligro, se concentra en el riesgo y ya no puede actuar. Por otra parte, hace esto también, empieza a huir, empieza a escapar, empieza a aislarse, comienza a autoflagelarse emocionalmente, a decir para sus adentros que no sirve, que es un fracaso, que no puede, que no va a alcanzar un objetivo, que no va a lograr su propósito. Y eso es lo que estaba pasando con él. Y se tira bajo un enebro espinoso y comienza a lamentarse y le pide a Dios que lo mate. Quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Comienza a compararse a sus padres, a compararse a aquellos que eran más grandes que él, a compararse a aquellos que tenían quizás más trayectoria, más experiencia, porque si Elías era grande, no quiero imaginar lo que serían sus padres. Cuando aparece el desánimo, comienza la comparación. Empezamos a decir, yo soy tan poca cosa en comparación a aquel, en comparación a aquel otro, a aquella otra, cuando en realidad somos para Dios tan valiosos, cada uno de nosotros, sin importar nuestras capacidades, nuestro tamaño, lo que nosotros podamos haber alcanzado en la vida o nuestra trayectoria. Para Dios lo importante es quiénes somos delante de su presencia. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Bueno, cuando Elías está durmiendo allí debajo del enebro, Dios le envía alimento, un ángel con alimento para recuperar las fuerzas. Elías se levanta, come, toma lo que Dios le manda, pero se vuelve a dormir. Nuevamente aparece aquel ángel y otra vez lo toca y le dice, levántate, come, prepárate porque el largo camino te resta. Todavía hay trabajo por hacer.
lo que está haciendo Dios es encauzarlo para que se levante y para que se siga trabajando. ¿Sabe una cosa? Dios nunca nos va a palmear la espalda y nos va a decir pobrecito. Eso por ahí a veces queremos que nos suceda, o queremos a veces hasta que venga alguien y nos diga, pobre, cuánto sufrimiento está pasando este hermano, esta persona, o mi papá, o mi mamá, o mi hijo, mi hija. Dios no va a hacer eso. Dios jamás va a sentir lástima de nosotros. Dios va a sentir misericordia y nos va a dar ayuda y nos va a abrir una puerta y nos va a dar un recurso y nos va a dar una salida, pero Dios nunca va a sentir lástima de nosotros y jamás nos va a quitar la vida porque nosotros estemos enojados o molestos o tristes, como en el caso de Jonás cuando estaba frente a Nínive, allí abajo de un enebro también diciéndole a Dios que por favor le quitara la vida. ¿Cuántas veces suceden este tipo de situaciones? Y empezamos a pensar y a decir, bueno, acá me voy a quedar y Dios me va a dejar acá, en esta posición, en este lugar. Dios no te va a dejar allí. Dios va a hacer todo lo posible para que te levantes. Dios te va a llamar. Dios va a enviar ángeles. Dios va a enviar la manera, la forma. Dios va a buscar el medio para que puedas levantarte. Y si en este momento estás desanimado o desanimada, o has bajado los brazos, o no querés seguir más, o no querés seguir avanzando o creciendo o trabajando para el Señor o sirviendo a Dios, quiero decirte algo, Dios no te tiene lástima, Dios te va a dar poder, te va a dar autoridad, te va a levantar y te va a dar nuevas fuerzas para que puedas seguir adelante. Ahora, Elías cuando recibe el segundo llamado y comienza a caminar, tiene que avanzar desde Berseba hasta el monte Sinaí o el monte Oreb, más o menos unos 300 kilómetros. Cuando él sale del monte Carmelo y huye al desierto, hace 150 kilómetros. Después, desde Berseba, desde el desierto de Berseba hasta el monte Oreb o hasta el monte Sinaí, tiene 300 kilómetros más. Se calcula, de acuerdo a los que conocen un poco, que él pudo haber viajado en una semana y haber llegado sin problema de un lado a otro, pero tardó 40 días y 40 noches. Lo que determina que caminaba despacio, caminaba lento, pero caminaba, iba avanzando, se iba acercando, a ver qué es lo que Dios quería con él. Es difícil que podamos correr cuando estamos desanimados. Es difícil que podamos avanzar cuando el desánimo ha ganado nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra visión, nuestra mente. Pero Elías fue avanzando. Fue caminando, fue yendo, hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios, y cuando llegó a Oreb, ¿qué hizo? Se metió en una cueva para pasar la noche. Oreb era aquel lugar, aquel monte donde Dios tantas veces se había encontrado con Moisés. Era un lugar de poder, un lugar de gloria, era el monte de Dios, era el monte donde la gloria de Dios descendía y ese monte temblaba ante la presencia del Señor. Ahora él llega a aquel lugar, se mete en una cueva, pasa la noche y espera a ver qué es lo que va a suceder. Y entonces aparece en escena Dios para comenzar a tratar especialmente con él y empezar a hacer un proceso en la vida de Elías. ¿Qué es lo que hace Elías ante este lugar? ¿O qué es lo que hace Elías cuando se enfrenta a la presencia de Dios? En primer lugar, se presenta como alguien que tiene una gran virtud. Los hijos de Israel han derribado tus altares, han dado muerte a los profetas, han dejado tu ley, y aparte me buscan a mí, solo yo he quedado y me buscan a mí para quitarme la vida. Como que Dios lo está viendo y él se presenta como alguien de gran virtud. Él dice, he sentido un vivo celo, he sentido una pasión tremenda por Jehová de los ejércitos, y los otros han hecho esto. Acusa a los otros de gran maldad. Otra de las cuestiones acá es esta. En principio, ¿no? Nos ponemos como el ombligo del mundo, como que nosotros somos tan importantes, y pareciera como que los demás no reconocen nuestro grado de santidad, ¿no? de piedad, de virtud. Por otro lado, empezamos a ver los defectos de los otros más claramente y acusamos y empezamos a mirar lo que está mal en aquel, el otro, lo malo que hace aquel o que hace el otro. En tercer lugar,
una de las cosas que hace principalmente es victimizarse. Me buscan para quitarme la vida. Y le aseguro que creo que era muy difícil que alguien se atreviera a buscar a Elías después de lo que había pasado en el Monte Carmelo. Pero el desánimo tiene que ver más con nosotros, con nuestro interior, que con enemigos externos. Tiene que ver más con lo que nos pasa por dentro que lo que pasa afuera. No es la culpa del otro, es la culpa que está trabajando en mi vida, en mi interior. No es el otro el enemigo, sino yo mismo me he constituido en mi propio enemigo. Por eso, cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, está diciendo, cuídate porque en realidad uno de nuestros mayores enemigos somos nosotros mismos. A veces es nuestra propia lengua, a veces es nuestro propio pensamiento, a veces es nuestra propia actitud. ¿Cuál es la acción de Dios? Lo que Dios hace es una manifestación de poder delante de Elías, con terremotos, con viento, con fuego, algo impresionante. Elías sabía lo que era eso, estaba acostumbrado al poder, pero el escritor aclara, Jehová no estaba en ninguno de esos, ni el viento, ni el fuego, ni el terremoto, no estaba allí, sino que aparece en un silbo apacible y delicado. Dios se muestra a él en un silbo apacible y delicado. Ya no en medio del poder, en medio del fuego que desciende, en medio de las rocas que se parten, está la presencia de Dios suave. Dios se acerca con suavidad para hablar con él. Y Dios comienza a conversar con él. Y una de las preguntas que Dios le hace a Elías, y muchas veces uno se pone a pensar la ironía de la pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Y cuando Elías vuelve a contestarle lo mismo, porque Elías le responde exactamente lo mismo que le había dicho antes, es como si Dios le estuviera diciendo, Elías, ¿qué actividad estás teniendo acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué función estás cumpliendo? ¿Cuál es en este momento tu misión? ¿O yo te mandé a hacer algo en este lugar? Y Elías sigue excusándose. Y Dios sigue tratando con él. Dios sigue hablando. ¿Cuántas personas hay en este momento que reinciden en el desánimo, que reinciden en el fracaso, en el abandono de las cosas de Dios? Se desaniman, se decaen, pierden la fuerza. Y cuando Dios los llama vez tras vez y les pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu condición? Vuelven otra vez a excusarse delante de Dios. No esperes lástima de Dios o que Él responda a tus excusas, enojándose con los demás o victimizándote. No, Dios no lo va a hacer de ninguna manera. El Señor siempre nos va a llamar a seguir adelante. El desánimo muchas veces es producto de nuestro perfeccionismo. Al no lograr lo que deseamos, bajamos los brazos y nos quedamos. El desánimo te dice que eres extraordinario y que puedes ser el centro del universo. El problema es que los demás no lo reconocen. El desánimo es producto también de concentrarnos en nuestras capacidades y fuerzas, y al vernos tan insignificantes, nos quedamos. El desánimo a veces tiene que ver con el cansancio ministerial, y muchas veces llega después de grandes victorias, después de grandes cultos, después de grandes bendiciones. El desánimo puede llevar a la persona a tomar las peores decisiones. Puede llevarlo a decidir lo que no quiere decidir. Es un enemigo silencioso, pero letal, si le damos espacio, si le damos lugar. El desánimo es el estado más improductivo que existe. Si una posición puede tener una persona para no tener deseos de hacer nada, es el desánimo. Los apóstoles supieron lo que era el desánimo. Millones de personas fueron heridas por él. Dios te está llamando a levantarte, a dejar de lado las excusas. Lo que pasó está en el ayer. Lo que te hicieron está en el pasado. Las equivocaciones están atrás. Lo mejor de Dios siempre está adelante. Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba a los filipenses y les decía, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, lo hacía porque él sabía que no tenía ningún valor, ningún sentido
vivir concentrado en mis errores, en el pasado, en las equivocaciones o en el mismo desánimo, porque el desánimo hace eso, hace que te concentres en lo que no podés, en lo que no lograste, en los fracasos, hace que te concentres en los problemas, en las dificultades, en los peligros, en las luchas. Y Dios te está llamando a ti y a mí a que nos concentremos en Él, a que lo miremos a Él, a que Él sea el centro de nuestra vida. Él te está llamando a dejar el enebro, el desierto, la cueva, y te invita a trabajar, te invita a seguir adelante. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho por hacer en nuestro país, hay mucho por hacer en el barrio, en la provincia, hay mucho por hacer en el continente, hay mucho por hacer en el mundo. Dios nos está llamando a seguir trabajando. Él no se desanima, Él sigue, aún cuando nosotros muchas veces le damos tantos motivos para desanimarse. Elías, como decía en un principio citando a Santiago, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero Elías hacía algo, Elías oraba y buscaba a Dios. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia en este momento sería que busquemos a Dios, que clamemos a Dios. Él puede ser nuestra fuerza, Él puede ser nuestra ayuda. Dios lo mandó a Elías a trabajar otra vez. Elías se fue de aquel lugar y comenzó otra vez la función que Dios le había encomendado. Dios le dijo, vas a ungir a Jehú por rey de Israel, vas a ungir a Hazael por rey de Siria y vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Elías de estas tres cosas hizo una, ungió a Eliseo. Después Eliseo se encargó de la unción de Jehú y de la unción de Hazael. Y Dios determinó llevarse a Elías a su presencia. Dios te está llamando a algo grande, o Dios te está llamando simplemente a que retornes a hacer lo que hacías. No importa el tamaño de tu actividad, no importa el tamaño del ministerio, no importa la magnitud de los dones o talentos o capacidades. No, lo importante es que hagas lo que Él te mandó a hacer, que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. ¿Nos podemos desanimar? Sí, continuamente. Y en estos días de cuarentena hay momentos de desánimo. Hay momentos a veces en que uno se siente sin fuerzas, que pareciera que toda la proyección que uno podía tener, obviamente nos ha pasado a casi todos los pastores y líderes, es que es como que todo se deshizo y habría que comenzar las cosas de nuevo en muchos sentidos, en muchas áreas, en muchos órdenes. Pero Dios nos está dando la posibilidad de levantarnos porque Él sigue trabajando. Él se sigue moviendo, Él sigue obrando. No te quedes, levántate. Si el enemigo te ha tendido una cama y te está diciendo, quédate ahí, no te levantes, no hay manera, no hay futuro, no podés seguir, no podés avanzar. Este es el momento de decirle, diablo, en el nombre de Jesús te reprendo y te ordeno que dejes mi vida, que dejes mi casa, que dejes mi familia. Y el poder de Dios te va a levantar, te va a renovar, te va a fortalecer. Y Dios te va a dar un nuevo camino, una nueva misión para que puedas seguir avanzando. Pero este es un tiempo para decirle, Dios, ayúdame, Dios te necesito, acá está mi vida, acá está mi corazón. Se hacen muchos pronósticos. He escuchado a algunos que dicen que cuando todo esto termine, muy pocos van a quedar o quizás la mitad de las iglesias van a quedar. Porque en realidad se va a notar si algunos van a permanecer o no, o si eran fieles al Señor o no. Dios nos ayude a permanecer, pero solamente en Él podemos ser fuertes. Así que en este momento, comienza a buscar a Dios y decirle, Señor, acá está mi vida. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, necesito tu fuerza, necesito tu ayuda. Y si tienes que enviar ese ángel que me despierte y que me llame, si tienes que hablarme de distintas formas, acá estoy, acá está mi vida, acá está mi corazón. Pero voy a decirte esto por última vez, otra vez, una vez más, creo que 3 veces ya lo dije. Dios no te va a decir pobrecito, Dios no te va a palmear la espalda, ni va a alimentar la lástima ni la autoconmiseración. Dios trabaja con valientes, Dios trabaja con personas que se atreven a levantarse, a decir, puedo hacerlo en el nombre de Cristo y lo voy a hacer por el poder de Dios. Y en este momento, esa bendición está allí donde vos estás. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, ministra sobre cada vida que está escuchando en este momento.
Tu palabra, Dios, es ministrada. Y tú eres el que hace cambios, tú eres el que hace milagros, tú eres el que hace maravillas. Ahora, Padre, rompe toda atadura de desaliento, de desánimo en los corazones por el poder de tu Espíritu. Y Dios, que tu gloria ahora pueda fluir sobre cada corazón, sobre cada familia. Esa presencia poderosa del Espíritu Santo ya está obrando, Señor. Declaramos bendición, te damos honra, te damos gloria porque tú estás ministrando. Padre, es tu Espíritu Santo, el que produce convicción, el que muestra. Es tu Espíritu Santo el que restaura, el que renueva, el que limpia, el que opera ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Aquel que se desanimó, aquel que dejó tu camino, aquel que no tiene fuerzas para seguir, para levantarse. En este momento nos unimos en fe, en el poder del Espíritu Santo y reprendemos todo demonio de desaliento, todo espíritu de angustia, de tristeza, de dolor, de miseria, de recuerdos tristes, dolorosos, amargos. En el nombre de Jesús le mandamos que salga ahora por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, declaramos esa libertad como iglesia, como pueblo tuyo. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, reconocemos tu poder y tu fidelidad en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén, amén. Tal vez que estás escuchando en este momento y no has conocido nunca a Jesús como tu Salvador. Es importante esto, que puedas decirle en este momento: Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero que tú vengas a mi vida. Y si es así, como una ayuda que podemos hacer, porque esto no es una fórmula mágica, simplemente es algo que tiene que partir del corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, si crees que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice eres salvo. Entonces en este momento, si quieres orar conmigo y quieres que Dios venga a tu vida y entregar tu vida al Señor, te invito a hacer una oración. Dios, vengo a tu presencia en este momento. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Te pido ahora, Señor, que limpies mi vida completamente. Anota mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo a partir de este momento y te doy gracias por la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios pueda seguir ministrando en tu vida. Que puedas leer la palabra. Puedas hablar con Dios como podemos hablar entre nosotros. La Biblia dice que si tienes que hablar con Dios, entres a tu habitación, cierres la puerta y hables con tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cada oración que hagamos, dijo el Señor, en el nombre de Jesús, Dios la va a escuchar y Dios la va a responder. Que Dios les bendiga, que el Señor continúe bendiciéndoles también en este día en forma especial. Y vamos a encontrarnos con la ayuda de Dios, salvando otras redes sociales en las que tenemos que hacerlo. Vamos a encontrarnos el domingo, Dios mediante, a las 19:30. Que Dios les bendiga y una vez más les decimos, velemos los unos por los otros, por nuestros hermanos, ayudémonos, estamos en la presencia de Dios y esperemos en Dios, busquemos a Dios, oremos, porque Dios es el que tiene el control de todas las situaciones y aprovechemos sobre todas las cosas el tiempo. Aproveche tiempo con su familia, con sus hijos, con los niños, aproveche tiempo para hablarles del Señor, para que conozcan a Jesús, que no salgan de esta cuarentena sin haber tenido un encuentro con Cristo. Que Dios les bendiga y estamos en contacto y estamos en comunión y cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos a su disposición.